comparación de proyectos de inversión de compra inmobiliaria. Pero antes, no sé si conversaron un poco con respecto al curso de la clase del día de hoy, ¿llegaron a algún acuerdo o seguimos tal cual hasta las 6? Profesor, aquí hicimos una encuesta por WhatsApp en el grupo que tenemos de WhatsApp del curso, y de los asistentes hay 9 votos y todos están para llegar hasta continuado hasta las 14 horas y tarea para casa. Yo les tengo una contrapropuesta porque en general la democracia en estos casos no funciona mucho. De repente hay un opositor y no funciona. Pero les voy a contar Me parece. les voy a contar lo que viene de la clase para que ustedes puedan hacerlo de una forma informada. Vamos a ver este ejemplo de evaluación inmobiliaria y posteriormente vamos a dejar planteado la tarea. Después con ese dejar planteado, nos vamos a ir a receso a las 12:30, 1 aproximadamente. Ahí los que se quieran retirar, digamos, ya no continúan en la tarde, y lo que vamos a estar haciendo en la tarde, yo los voy a estar acompañando con el desarrollo de este trabajo. Entonces, si alguien se decide retirar, tiene que saber que básicamente le va a quedar una tarea para la casa y que la va a tener que revisar de forma individual o me puede hacer consulta durante la semana. Pero los que se quieran quedar, vamos a estar trabajando en la tarea durante la tarde, y ahí el pro es que van a quedar sin tarea para la casa, y vamos a estar revisando el trabajo en conjunto. Entonces, con esa información, no sé si de los 3 grupos, bueno, ahí cada uno lo decide básicamente, pero lo ideal es que ojalá se quede al menos 1 o 2 personas de cada grupo para la parte de la tarde, para que no quede nadie solo trabajando. Entonces ahí lo ¿Y discuten a qué hora? internamente. A la vuelta a las 2:30, ¿cierto? A las 14:30 y vamos a trabajar vamos a ir viendo la base, pero yo creo que vamos a trabajar hasta tipo 5, 5:30. Ok. Entonces ahí obviamente la idea es que el que tenga alguna actividad programada que hacer o de cualquier situación inconveniente, eh, lo puede hacer y no le afecte digamos que no pierda contenido, no pierda clase, pero que sepa que va a quedar con tarea. Entonces ahí obviamente tienen que hacer su evaluación, calcular el van ahí de ese tiempo, digamos, que van a emplear para otra cosa. Bueno, entonces ya con eso resuelto, Ana María, ahí quedamos bien, ¿cierto? Sí, más o menos. Más o menos, ya. No siempre podemos llegar a un acuerdo con todo, pero Lo que pasa, profe, que cuando uno hace docencia, y soy docente también de la universidad, uno cuando, como usted dice, aquí ahí no vale la democracia, sino si hay una persona que no lo acepta, se respeta y se hace el horario que corresponde originalmente. Sí, justamente Ana María, sí, lo trabajo con la misma política. Por eso vamos a dar la oportunidad obviamente nadie está obligado, pero la idea es que el trabajo que vamos a hacer en la tarde no va a atrasar a nadie, en el sentido que no vamos a pasar materia, vamos a estar haciendo el trabajo práctico. Entonces, obviamente, el que se retira va a tener que, de alguna forma, compensar eso con un poco más de trabajo durante la semana. Ya, entonces, volviendo al caso de ejemplo, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo podemos nosotros extrapolar o llevar un poquito más allá el concepto de evaluación de una inversión a probablemente otro aspecto que incluso pueden ir un poquito más allá del aspecto profesional como académico o profesional del área de energía, sino simplemente como cualquier otra inversión, que es la idea o también es algo que a mí me parece interesante que podamos explorar. Entonces, bueno, para los que no son de Punta Arenas y los que son de Punta Arenas, lo que vamos a evaluar ahora es la posibilidad de una inversión, de un proyecto de inversión inmobiliaria. Y obviamente, como les decía, nosotros tenemos que ponernos ciertos supuestos. Entonces, el primer supuesto es que este proyecto va a ser para inversión. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos
a ver qué alternativa tenemos de comprar estas dos viviendas, ya di dos casos particulares, estas dos unidades, y ver cómo dan los números. Si necesariamente la inversión más cara o la casa más cara es necesariamente la que nos va a dar la mejor rentabilidad. eh, ¿Cuáles son los supuestos que tenemos que tomar? Si nos vamos a endeudar a 20 años, a 25, a 30 años, si vamos a comprar, que lo veo, bueno, puede ser también de que alguien tenga el fondo o el capital de invertirlo en el momento cero. Entonces, vamos a ir aplicando los conceptos que hemos conversado para poder analizar cualquier tipo de inversión, y este es un ejemplo que podríamos, el que nosotros lo podríamos utilizar. Entonces, vamos a pasarnos ya al Excel. Entonces, nosotros tenemos dos posibilidades de inversión. Bueno, en ese momento, bueno, no sé si alguien conoce estos proyectos, pero estos proyectos creo que ya se vendieron o ya fue, digamos, es solamente a forma de ejemplo. De hecho, como es el ejemplo que tenía del año pasado, en su momento era venta en verde, y ahora cuando estuve revisando el monto de la UEF, por ejemplo, para que vean la importancia de reevaluar una inversión cuando, por ejemplo, en el caso de Amar hubo una evaluación en el 2017, probablemente en el año 2017 los números eran muy buenos, pero quizás esos números no van a ser tan buenos si que se actualizan ahora a datos del año 2023, que como les decía, es una situación súper común, que hay proyectos importantes, montos grandes, son inversiones que se van pensando y analizando dentro de las instituciones hace años. Entonces, probablemente los que trabajan en alguna empresa productiva o académica se pueden dar cuenta que llevan, no sé, 10 años trabajando ahí, 15 años trabajando ahí, se pueden dar cuenta que hay proyectos que han ido madurando, que se han ido conversando hace mucho tiempo, y en algún momento algo va a pasar, ya sea económico, financiero, alguna decisión de la dirección, en que probablemente ese proyecto se va a ejecutar. Entonces, al momento de ejecutarlo, hay que reactualizar los valores. Y, por ejemplo, este ejemplo nosotros lo vimos el año pasado, cuando de hecho las viviendas estaban en venta en verde. Y, por ejemplo, el valor de la UEF estaba en ese instante, lo vi la planilla cuando reactualicé los datos, estaba a 30.000 pesos. El monto de la UEF, como la inversión va a estar en esa unidad, de 30 a 36.000 pesos en el lapso de un año, la UEF aumentó cerca de 20%. O sea, chuta, ya es un cambio importante al monto de la inversión. Entonces, podemos utilizar para esto, como decíamos, el indicador del valor actual neto. Un favor, ¿puede dar un poquito de zoom para...? Ya. Un poquito, gracias. Sí, por ahí. Gracias. Eso, ahí mejor un poquito. Entonces nosotros vamos a calcular el valor actual neto, ¿cierto? De estas inversiones de ambos casos. Y lo primero que tenemos que hacer para calcular el valor actual neto es construir nuestro flujo de caja proyectado, ¿cierto? Según lo que vimos el día de ayer, tenemos que en el flujo de caja proyectado tenemos ingresos, costos. Aquí, por ejemplo, está el costo del pago del crédito, está el costo los costos de mantención, un valor residual, en este caso de la vivienda que va a tener al final del periodo, el monto de la inversión y finalmente, como resultado de todos estos cálculos, un flujo de caja proyectado. Entonces nosotros tenemos que tener la estructura que primero, para poder hacer el cálculo de cualquier indicador, tenemos que hacerlo sobre la base de datos, y esos datos se completan en el flujo de caja proyectado. Eso es el punto número 1. Luego nosotros tenemos una serie de variables o supuestos que en general deben estar, deben tener alguna fuente de información. No es solamente que nosotros lo estamos inventando, ¿cierto? Y ojalá tener alguna fuente confiable, algún centro de estudios, datos históricos. Hay que, generalmente, cualquier dato nosotros tenemos que justificarlo, porque cada vez que nosotros vamos agregando variables a la evaluación económica del proyecto, vamos agregando un cierto nivel de incertidumbre.
vale decir, estamos agregando un cierto nivel de error. Entonces, la idea es que estos cálculos sean lo más precisos posible y para ir reduciendo todos esos elementos que introducen un riesgo, un error, una variación, vaya siendo lo más controlado posible. Entonces, por ejemplo, para el caso de la vivienda 1, tenemos una vivienda que es de 68 metros cuadrados con un costo de 4.250 UF. Entonces, el valor de la propiedad, multiplicamos el valor de la UF, perdón, acá es el valor de la UF, que son los 4.250 por D1, y que D1 es el valor de la UF. Ahí, como les decía, lo ideal, también aparte de identificar claramente los datos, las variables puedan ir haciendo todo linkeado, que después nos va a servir para poder ir haciendo algunos análisis de sensibilidad, ir variando parámetros, ver cómo esto nos afecta en la inversión final. En general, nosotros, como inversionista o como una familia, vamos a ver qué opciones de crédito hay en el mercado, ¿cierto? Considerando que vamos a financiar el proyecto con crédito. Entonces, ahí la primera pregunta, ¿este flujo de caja es un flujo de caja de proyecto puro o de proyecto financiado? Está ahí como medio obvia la pregunta. Dos, profe. Financiado. Claro, es eso, justamente, un flujo de caja de proyecto financiado, eso, porque vamos a pedir un crédito, ¿cierto? Entonces vamos a pagar un interés y ese interés se tiene que sumar a los costos que nosotros vamos a tener en la inversión. El crédito, por las condiciones de mercado, aquí nosotros podemos documentarlo, a lo mejor para conseguir este tipo de información podemos hacer diferentes tipos de cotizaciones en banco, nos damos cuenta que se taxa en pie de un 20%. Vale decir que esa sería la inversión inicial que hay que tener al momento de iniciar la inversión del proyecto. Por lo tanto, ahí calculamos el monto del crédito. La vivienda vale 155, pero nosotros vamos a tener que endeudarnos o financiar el 80% del proyecto. 120. 124, perdón, claro, Ya. 124. La cantidad de años que va a durar este crédito va a afectar el tipo de interés que nosotros vamos a pagar y también tenemos que someternos a las restricciones que nos da en este caso los financistas. Yo creo que 20 años es poco, estamos hablando de plazos de 25 años, por ejemplo. 25 años son 25 por 12, son cerca de, bueno, no son cerca, son 300 cuotas. Después tenemos que ver la tasa de interés mensual, que básicamente la tasa de interés mensual, igual tenemos que ver las condiciones o las restricciones que nos están dando los bancos o los financistas. En general, una tasa de un crédito hipotecario, no sé si alguien ha cotizado alguno últimamente, pero está en torno, yo diría que al 5%, un poquito más alto. Está en torno al 5%. En matemática financiera es tan simple como dividir eso en la cantidad de meses para calcular el interés mensual. Entonces sería 5% anual. Si nosotros queremos calcular el porcentaje mensual, es un 0,42%. Bueno, y aquí son otros indicadores. El 5% digo por 300. Claro, por 300, sí. Pero aquí nosotros vamos a ir haciendo un cálculo mensual, pero ahí podemos pasar, ya sea a los 30 años o por año, ahí podemos irlo modificando nosotros. En general, como este es un proyecto de larga data, de evaluación, de largo horizonte de evaluación, nosotros lo vamos a hacer en periodos anuales. También podríamos hacerlo en periodos mensuales, pero nos vamos a dar cuenta que igual se van repitiendo los costos. Si fuera un proyecto que es más corto y requiere un control más estricto del flujo de caja, ahí probablemente nosotros podemos hacer un flujo de operación anual. Por ejemplo, si nosotros fuéramos los administradores de esta vivienda, lo más seguro es que vamos a tener un presupuesto anual y lo vamos a ir controlando mes a mes. Pero eso tiene más con la operación en sí de un proyecto que con la metodología de inversión en el largo plazo. Digamos algo más operativo, esto es algo más estratégico.
Ya, entonces vamos esos son más o menos las condiciones que nosotros tenemos, al menos para la casa 1 y para la casa 2. Lo único que va a variar acá va a ser el valor. Entonces nosotros primero tenemos que construir nuestro flujo de caja proyectado. Entonces, el primer mecanismo de flujo o el primer elemento es los ingresos, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer una inversión que va a tener un monto de 31 millones de pesos, que básicamente es el 20% que nosotros vamos a financiar, y con esos 31 millones de pesos que vamos a invertir, más los intereses que vamos a pagar, esperamos poder tener un ingreso, ¿cierto? Entonces ahí está el efecto que primero va a un monto negativo, que es la inversión, y luego vienen los flujos que devengan o que genere esta inversión. Entonces, como ingreso, nosotros obviamente vamos a considerar un monto por arriendo, ¿cierto? Porque no sé qué otra fuente de ingreso se le puede incluir aparte del arriendo. En general, al menos, es la única, ¿cierto? fuente de ingreso que uno puede generar esta inversión. Gastos comunes, no. Claro, los gastos comunes va a ir, pero a la línea de costos. Al menos como ingreso, solamente tenemos el arriendo. Entonces, nosotros lo que podemos hacer acá es tomar algún supuesto, y aquí los supuestos también van de la mano con estudios de mercado. Entonces, obviamente nosotros vamos a arrendar esto de forma mensual. Nosotros estimamos, podemos encuestar a corredores de propiedades, podemos nosotros mismos hacer una encuesta, podemos ver incluso lo que se publican, los valores informales a través de redes sociales, y nosotros podemos estimar cuánto es un monto de arriendo mensual que eventualmente se podría arrendar esta vivienda. Entonces, asumamos, aquí, no sé, ¿alguien tendrá alguna información cuánto en Punta Arenas, qué precio de arriendo puede tener una vivienda como esta? Muy caro. Muy caro, ¿cierto? Muy caro. Depende un poco de la ubicación, pero esas deben ¿El estar arriendo? en torno a las 700, 800 mil pesos mensuales, por lo menos. Y de ahí para arriba incluso. Esta es el Valle de las Lengas, creo que queda, para los que son de Punta Arenas, creo que está cerca del hospital, por Frey. Me parece mucho que ese proyecto, ¿no? La verdad que no. Pero en general, Ese valor que aparece ahí no es una locura. 900.000 pesos, no, si son. Ahora vamos a mostrar por qué los arriendos valen lo que valen, digamos. Ya, pero hagamos el primer supuesto que son 800.000 pesos. Ya. No sé cómo lo ven los colegas de otras regiones, aprovechando de conversar en un tema en general, cómo ven el arriendo de una propiedad de 68 metros cuadrados. En sus ciudades anda más o menos similar, ¿o no? Sí, anda más o menos similar. 60. Y sí, hay casas, va a depender de la ubicación, cercanía, plusvalía que pueda tener. Pero una casa, por ejemplo, 80 metros cuadrados, debe estar más o menos alrededor sobre los 800 acá, por lo menos la periferia de Santiago, no Santiago propiamente tal. Sí, la vivienda está más en la periferia. ¿Y los colegas del norte tendrán alguna? O sea, sí está en el mismo rango, porque en realidad para ese metraje están en ese valor, pero enfocado más bien no en vivienda, aquí hay mucho departamento. Pero en metros cuadrados sí a ese valor más o menos. Ya. Bueno, ahí si es departamento o casa, la lógica es la misma, obviamente. Vamos a tener que financiar un crédito y para poder pagar ese crédito vamos a tener que pagar un arriendo. Ya, entonces dejémoslo como supuesto inicial. Ahí podemos irlo modificando como variable relevante del proyecto. Obviamente, yo diría que el monto al que lo vamos a arrendar es una de las variables más importantes del proyecto. Luego nosotros vamos a ir a la cuota mensual. La cuota mensual básicamente es el dividendo que vamos a tener que pagar por el crédito que vamos a tomar. En Excel, o muchas veces cuando uno hace estas evaluaciones, uno tiene que calcular el monto, una anualidad, que vale decir cuál va a ser la cuota mensual durante la duración del crédito, que en este caso son 25 años, y se calcula de una forma mensual. La fórmula que se utiliza en Excel es la función pago. Entonces, la función pago
nosotros incluimos la tasa de interés, que aquí lo vamos a estar calculando inmediatamente en unidad mensual. Entonces, la tasa de interés está linkeada a los supuestos que incluimos acá, ¿cierto? El número de periodos, que básicamente va a ser la cantidad de cuotas, que va a ser, en este caso, 25 por 12, vale decir 300. Entonces, por eso está linkeado a la columna C9. Y finalmente, el valor actual de la inversión o el valor actual de con qué monto nos vamos a endeudar. Que en este caso, como solamente estamos, o sea, no solamente estamos pagando o financiando el 80%, va a ser, en este caso, C6, que son los 124 millones. ¿En cuánto es la tasa? La tasa nosotros la consideramos de un 5% anual. Ya. Y como lo estamos pasando a periodos mensuales, eh, Ya. como la estamos pasando a periodos mensuales, queda en 0,42. Ya, entonces, este va a ser un primer costo. Como dijimos, esto es un flujo de caja financiado. Entonces, en estos 725.000 pesos, hay una parte que es pago de capital y otra componente que es pago de intereses. Entonces, aquí, indirectamente, en el pago del crédito, ya está considerado el capital y los intereses. Profesor, consulta. ¿Sí, Luis? Pero, por ejemplo, ahí está en pesos, pero en la web, el dividendo uno normalmente lo paga en... Sí, ahí va a depender un poco del criterio del evaluador. Nosotros, como estamos evaluándolo al día de hoy, podemos hacer una evaluación en pesos, pero lo dejamos linkeado al valor de la UEF. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, tomar un supuesto, que por eso es una evaluación a 30 años es algo muy complejo, o sea, más que complejo, tiene mucha incertidumbre. Entonces nosotros podríamos estimar que el valor de la UEF promedio en los próximos 30 años va a ser 45.000 pesos. La verdad que eso es muy difícil de estimar. Por eso nosotros vamos a hacer la evaluación en pesos. Vale decir al día de hoy nomás. Perfecto, perfecto. Porque, por ejemplo, nosotros podemos hacer la misma evaluación el próximo año y la hacemos en pesos, pero la idea es que sea siempre de una unidad comparable. Ujú. O sea, Ok, uno profesor, gracias. el valor actual en pesos, ¿ya? Y el valor futuro. Es que el BAN, como nosotros vimos, lo que hace el BAN es que los valores futuros los trae al día de hoy. Ya. Entonces, el monto del BAN es justamente lo que indica la sigla, es un valor actual neto. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando yo haga toda la inversión y calcule, por ejemplo, el BAN de 60 millones, significa que el día de hoy, si yo invierto ahora, voy a obtener 60 millones de pesos más, 59, que es lo que hubiese Ya. ahora, digamos. Por eso, si yo hubiese evaluado esto el año pasado, con los 30.000, No, le preguntaba yo porque cuando uno va a la función pago, dice valor actual y después valor final. y el valor final, lo que quiere decir el valor final de la función de pago es el monto del crédito. El monto total que uno va a amortizar, porque en el fondo acá te pregunta, ya, ¿qué tasa de interés? ¿Cuántos periodos? Y te dice, ¿cuál es el monto total a amortizar? Y cuando tú evalúas, o por ejemplo, vas a un banco y solicitas una simulación de un crédito hipotecario, a ti te dan un monto, el valor de la vivienda está en UF, el cálculo del monto está en pesos. Son muy Sí, desgraciados los pero, bancos. pero está bien, pero es el valor actual de la vivienda en ese momento, pero ¿y cuál sería el valor final al final del ciclo? No. Hay otro supuesto. Claro, acá dice BA, pero a ver si me sale en la descripción. Claro, mira, aquí dice que es el valor actual, la cantidad total de una serie de pagos futuros. Esto quiere decir que en total Ya. el BA es los 124 millones. Entonces vale decir, el valor actual es el monto que yo estoy pidiendo prestado. No es el valor de la vivienda en sí, sino que acá hay dos cosas que muchas veces uno lo confunde, porque lo ve físicamente. Uno cuando compra un crédito hipotecario está comprando dos cosas, o a veces más de dos. Pero lo primero es un crédito, entonces acá solamente es el dinero. Y adicionalmente está comprando un activo físico que es una vivienda.
y esa vivienda al final del periodo puede tener un valor muy diferente al valor del crédito. ¿sí? Entonces, por ahí esa apertura que se abre, la diferencia que puede, por ejemplo, tener el hecho de pagar un crédito, por ejemplo, al 3%, o al 5%, perdón, dijimos, y que esta vivienda alrededor tenga una plusvalía y que a lo mejor esta vivienda va a crecer 10% anual, por ejemplo, por un tema de plusvalía, va a generar una potencial mejora en la inversión. Pero para estos efectos nosotros solamente estamos evaluando el producto financiero que es el crédito. No sé si se entiende más o menos. Mm. ¿Más o menos? Ya, entonces nosotros vamos a anualizar este monto. El arriendo dijimos que era 800.000 pesos por 12 meses, ¿cierto? Entonces, vamos a tener un ingreso de 9.600.000. Profesor, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de continuar? Sí, Julio. En la tasa de interés mensual, ¿cierto? Que tiene ahí, esta, ¿cuál es el equivalente, digamos, por ejemplo, cuando uno hace una simulación de un crédito? Porque ahí, por ejemplo, aparecen las tasas finales o cargas de alcohol equivalente, pero en ninguna parte, no sé, no veo que diga tasas de interés mensuales. ¿Esas yo lo saco de acuerdo a algún valor que me dan ellos? Sí, pucha, ahí es complicado porque hace unos años salió justamente la normativa, Julio, de que ellos te tienen que indicar la tasa anual equivalente y ahí te suman si es que te incluyeron algún seguro de gravamen, seguro de cesantía, ahí suman todos los costos anual equivalente, es la tasa de interés anual que te dicen, que generalmente te dice su crédito tiene una tasa anual de 5,4%. Y ahí en ese 5,4 vienen todos los costos, todo lo que te sumó el costo. Entonces, por ejemplo, el tipo de interés, muchas veces ellos te pueden, un ejecutivo medio mentiroso te llama y te dice, oye Julio, te tengo una súper buena oferta, una casa con tasa al 3,5% de interés anual, te dice. Y tú vas al ejecutivo y le preguntas, oye, pero ¿cuál es la tasa equivalente o el costo total del crédito? Y te dice, chuta, no, es 6%, porque esta tasa de 3% viene incluida con un seguro de vida. Y tú le dices, chuta, me gusta la tasa del 3%, pero sácame el seguro de vida. Y el ejecutivo te dice, chuta, pero en ese caso ya no te puedo dar el 3%, ahora tiene que ser el 4%. Entonces, en el fondo te la estaba cobrando Claro, igual. claro, exacto. Es como cuando uno compra un vehículo con estos créditos inteligentes o que obviamente no es como antes, que antes uno iba antes mi papá me contaba, tú ibas con la plata en efectivo y si el auto valía 10 millones, tú ibas con los 10 millones en efectivo y podías negociar un crédito. Es decir, oye, o sea, no un crédito, negociar un poquito el precio. Ahora, si tú vas con el dinero en efectivo, la verdad que no hay ningún incentivo para el vendedor vender un auto en efectivo, porque en el fondo lo que ellos venden es el auto y un crédito. Claro, exacto. Claro, entonces ahí es parte de los. Pero en resumen, volviendo a la Inteligente evaluación, para ellos. el crédito inteligente para ellos y para empresas. Para empresas también es inteligente, pero para personas naturales la verdad que no tiene mucho sentido numérico. Pero para efectos de la evaluación, esta tasa de interés mensual, yo simplemente la prorrateé, para efectos o en realidad la simplifiqué, para efectos del cálculo. Pero obviamente ahí vienen esta carga anual equivalente, seguro, otros tipos de impuestos, gastos de notaría, gastos de timbre de estampilla, pucha, hay un montón de gastos más que se incorporan. Ya, profesor. Ok, Ujú. perfecto, muchas gracias. Ya, entonces nosotros estamos construyendo el flujo de caja, ¿cierto?, del proyecto de inversión, haciendo un pequeño resumen. Como ingreso tenemos el arriendo, como costo número 1 tenemos el pago de la cuota mensual, y Ana María nos anticipaba que también probablemente vamos a tener gastos comunes o mantenciones o gastos operativos. Esto también es un supuesto. ¿Las Esto, contribuciones, profesor? contribuciones también van como. Costo. Sí, hay un costo que se puede sumar también. Yo acá no lo sumé. A lo mejor ahí mismo se cae la evaluación. ¿Cierto? Son cada 4 meses, no, son cada 3 meses. Ah, Y sí. es alto el monto, o sea, son
Yo creo que para una vivienda como esa, una contribución puede estar cercano a los 80.000 pesos trimestrales, más o menos, 80.000, 90.000 pesos trimestrales, aprox. Mira, pues eso lo podríamos agregar al costo operativo o incluso se puede agregar como una línea nueva. Agreguémosla. A ver, entonces A sería ver si me conviene o contribuciones. no. ¿Cuánto dije? No sé cuál será el límite de evaluación, pero agreguemos la contribución. Tú dijiste una casa 80.000 pesos trimestrales, o sea, serían unos 320.000 pesos más, Más o menos, anuales. anuales. Insertar. Porque en teoría eso no lo paga el arrendatario, pues eso lo paga No, pues se lo paga el dueño de la propiedad. Es que mira que estoy malo con el contribución, el concepto, perdón. Contribuciones. Y eso lo vamos a dejar en 320.000 pesos anual, mira. Ya. Aquí uno va viendo que Alejandro parece que no es muy partidario de las políticas económicas del gobierno, pero por ejemplo pero yendo a lo estrictamente numérico, aquí uno va viendo también como el marco regulatorio o la normativa puede ir generando algún cierto tipo de incertidumbre que cuando uno va a los flujos de caja de las evaluaciones de los proyectos, uno se puede ir dando cuenta eh, por qué va generando una incertidumbre. Entonces, por ejemplo, el hecho de que se cobren o no se cobren las contribuciones para la primera vivienda puede hacer que este flujo de caja sea totalmente diferente. Pero ahí lo vamos a ir viendo. A ver qué tanto afecta aquí este número que nos... Claro, pero por ejemplo ese es para la primera vivienda, pero si usted quiere comprar viviendas para inversión, ahí sí o sí había que ponerlo porque al final aquí lo que estamos haciendo en teoría es una inversión, entonces es un costo interesante. Claro, en este caso sí, pues en este caso va... Chuta, me fui. Sí, en este caso hay que sumarla sí o sí. Ahora sí, por eso, si nosotros tenemos como un porcentaje al que indexar, ¿cuánto sería el monto de la contribución? Por ejemplo, dependiendo del monto de la vivienda, sería bueno indicarlo, pero vamos a dejarlo en el monto más o menos que tú nos indicas. Y tenemos los gastos operativos, que aquí pueden ser gastos comunes, reparaciones, incluso yendo en el caso mal que tú no puedas arrendar la vivienda los 12 meses, sino 11 meses o 10 meses, o el arrendatario no te paga, o los costos operativos si que tú la tienes con un corredor de propiedades. Hay muchos elementos, obviamente para fines de la evaluación, yo solamente considero un porcentaje del monto de los ingresos, claro, perdón, del monto de los costos. Consideré que era un 4% adicional de los costos del pago del crédito. Aquí uno puede tener, de nuevo, esos ya entra a ser supuestos. Uno puede decir que es un 6, que es un 8, que es un 0, difícil que sea un 0, pero básicamente aquí ya uno va dependiendo de cómo si es una evaluación para uno, la idea obviamente no es inflar un proyecto ni autoengañarse. En general, todo depende un poco de la aversión al riesgo que tenga el inversionista y hay que ser ojalá lo más sensato posible, lo más conservador posible en algunos casos. Entonces, la segunda parte que van a ver ustedes con el profesor Chacapase tiene que ver con el análisis de los casos de sensibilidad, donde, por ejemplo, aquí ustedes van a hacer qué pasa si, nosotros igual lo podemos hacer rápidamente, pero creo que van a hacer va a haber un taller de eso particularmente, pueden ver qué pasa si la tasa de interés no es 5%, sino que es 9%. O si ya nos dan crédito a 25 años, los dan a 30. O si la UEF, entonces ahí ustedes van viendo, o por ejemplo el tipo de cambio, el dólar, qué tanto afecta. Entonces, obviamente nosotros tenemos que estar conscientes de cuáles son los riesgos que tiene el proyecto y generalmente esos riesgos están representados por los parámetros variables que pueden impactar más en una inversión.
Entonces, para este caso nosotros consideramos 4%. Alguien me puede decir 8, 5, 9, vamos a poner 5. Obviamente aquí los gastos operativos estoy considerando gastos comunes, reparaciones, deterioro por uso normal, deterioro por uso anormal, que no te paguen un mes. Por ejemplo, ahí ya tenía una tasa de vacancia, por ejemplo, que se llama, que pues un mes ya es un 8% anual. Entonces, También, vamos a hacer supuesto que se arrienda todo año corrido. también importante, bueno, frente a la realidad, porque esto tiene que también, este caso ejemplo tiene que definir la realidad inmobiliaria del país. Debería también colocarse un historiante, ¿cómo se llama esta cosa? Cuando Ah, es un codeudor, ¿cierto? no, cuando hay un tema de desempleo, ¿cómo se le dice? Ah, Cuando te claro, un seguro de desempleo, cesantía, seguro de cesantía tiene que ver, porque también es un hecho, o sea, claro, o Sí, sea, sí, como ya casi no nosotros, lo dan los bancos, prácticamente no, igual. tienes que hacerlo tú, si estoy de acuerdo. Pero hay una realidad que hay que considerar, sí, digo. claro, ahí por eso es lo que comentaba anteriormente, que una evaluación económica puede llegar a ser tan compleja como nosotros queramos, o si nosotros queremos llevarlo a un nivel de detalle, haciendo el símil con una ingeniería de detalle, tenemos que ir considerando todos estos pequeñitos elementos que pueden significar un fracaso del proyecto o que cuando pasen los años nos dimos cuenta, chuta, la evaluación original que yo hice no era, los supuestos no fueron tan acertados. Entonces, por eso, generalmente hay que tener un súper buen ojo para invertir en cualquier sentido, no solo en una vivienda, sino también en un proyecto, por ejemplo, de ingeniería en una industria. Me dan un segundito que me están dando una llamada. Un segundito, por favor. Ya, perdón, que justo me estaba llegando un pedido de Mercado Libre y pedía que se lo dejaran a la vecina. Entonces, volviendo al tema, uno cuando va haciendo los supuestos de la evaluación obviamente tiene que ir siendo lo más, o considerar ojalá la mayor cantidad de variables posible, que esas variables tengan un sustento, digamos que sean un coste real. La idea tampoco es cargar la evaluación del proyecto con muchos supuestos muy conservadores porque también vamos a ahogar la posible rentabilidad del proyecto. Y volviendo un poquito más atrás lo que conversamos el día jueves, esta primera evaluación está a un nivel de factibilidad. O sea, nosotros vamos a cargarlo con números a lo mejor no tan concienzudamente obtenidos para, en un primer ojo, ver si es que, si es que el proyecto eventualmente puede ser rentable. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vamos a ver que vamos a avanzar un poquito y vamos a calcular un VAL y vamos a decir, chuta, sospecho que el proyecto es viable, es factible, pero aún así necesito más antecedentes y ahí pasamos a una ingeniería de detalle. Entonces, cuando ya nosotros tenemos la sospecha, vamos a ir no a un banco, sino que vamos a ir a 3 bancos, vamos a cotizar la tasa de interés, vamos a ir haciendo cotizaciones, vamos a consultar en cuánto se puede arrendar una vivienda, vamos a ir a cotizar cuánto cuesta un corredor de propiedades, vamos a ir tomando información ya más real, porque ya cada vez, ya pasamos, ya quemamos una etapa que sabemos que el proyecto es viable, sabemos que es rentable bajo ciertas condiciones, y después vamos a ir reduciendo cada vez más incertidumbre para que el proyecto sea más rentable además, y a la vez tengamos menor riesgo. Entonces, por eso son etapas que nosotros vamos quemando.
Ya, como otro costo adicional, bueno, tenemos las mantenciones que al final las dejamos en un 5%, y creo que Julio, ¿cierto? Nos dio el recordatorio que probablemente vamos a tener que pagar contribuciones. No, fue Luis. Ah, Luis, perdón, ya. Luis nos dijo ahí que tenemos que pagar contribuciones. Y la basura también. Ahí dejémoslo como gasto operativo. Es que si se pagan las contribuciones, no se paga la basura. Es una o Ya. la otra, sí. Ah, ¿De mira, verdad, Luis? no Sí. tenía idea. Sí, Ahora es así. sí, por ejemplo, si tú no pagáis contribuciones, tenés que pagar la basura a la municipalidad, pero si pagáis contribuciones no se paga la basura porque en teoría va dentro de, como el dinero va a la municipalidad en teoría, va dentro de. Mira, no tenía idea. Es que en septiembre duele pagar las contribuciones y estoy todavía con... ¿Y desde cuándo es eso, Luis? ¿Desde ¿Ah? cuándo es eso? ¿Desde cuándo partió eso? Yo creo que hace unos 4 años atrás, más o menos, 5 años atrás. Ah, ¿Y de cuándo que no sacáis la basura? la dejo donde mi vecino al frente. Claro, la dejo ahí. Sí, y bueno, eso, siga, profe, perdón. Ya, sigamos. Pero hay como vemos en el fondo, cuando vamos avanzando en el nivel de detalle, hay muchos costos que van sumando, digamos. La basura, las contribuciones, gastos comunes, el costo de un corredor de propiedades, que un mes no te paguen el arriendo. Hay varias situaciones. Entonces, nosotros lo que estamos llegando a ver acá, y esto es claro, estamos llegando a ver que tenemos ingresos al considerar un arriendo de 800.000 pesos, solamente para el costo, perdón, mensual, estamos teniendo que anualmente tenemos un ingreso de 9.600.000, y en costos estamos teniendo, aquí no habíamos sumado las contribuciones. Ah, no, perdón, esto es más. Se me quedó fuera, no, era más este. Chuta, estamos viendo que vamos a invertir 30 millones de pesos, y si le arrendamos 800.000 pesos nos va a quedar una utilidad anual de 138.000 pesos. Si lo pasamos a mensual, dividido 12. Chuta, nos están quedando 11.000 pesos mensuales. Entonces aquí ya empezamos a tener algunos primeros atisbos de cómo va el proyecto. Lo primero, quizá un arriendo mensual de 800.000 pesos no es rentable, digamos. No, y lo más seguro es que cuando nosotros veamos viviendas del barrio, probablemente nos vamos a dar cuenta que haciendo los mismos cálculos, porque los otros inversionistas probablemente también hagan sus cálculos, lo más seguro que no están arrendando la vivienda 800.000, sino un poquito más cara, ¿cierto? Entonces a lo mejor ahí ya podemos modificar un proyecto. Ahora, una cosa es lo que vemos en el papel y otra cosa es lo que vemos en la realidad. Entonces, por ejemplo, por mucho que la evaluación económica nos dé de que nosotros no podemos arrendar la vivienda, por ejemplo, a menos de 780.000 pesos, por ejemplo, que ahí ya perdemos plata si la arrendamos a 780.000. A 790.000, ya por ejemplo, por ahí anda. Nosotros, de acuerdo a todos los cálculos que calculamos, no deberíamos arrendarla a menos de 790.000. Pero, ¿qué pasa si el mercado no lo está pagando? Que la situación económica no está buena. ¿Qué hacemos ahí? No podemos decir, no, yo la voy a arrendar a 900.000 igual. Eso en realidad sería un error de evaluación, porque también tenemos que ver la realidad del mercado. En el caso particular de ingeniería, nosotros no podemos, por ejemplo, hacer solamente estimaciones con facturas, sino que probablemente también vamos a tener que hacer mediciones con instrumentación, con equipos, para cerciorarnos que efectivamente el supuesto que estamos haciendo es como lo estamos evaluando. Entonces, ese es un punto inicial de la evaluación. Pues, o sea, ya vemos que hay un riesgo más o menos importante, al menos en los primeros 1 o 2 años del proyecto, que el proyecto a lo mejor está teniendo un costo muy alto, ¿cierto? Entonces, para efecto, ahí cada uno puede tener una opinión diferente, pero lo vamos a dejar en un monto de 900.000 pesos. Entonces, con un monto de 900.000 pesos,
nosotros vamos a tener un flujo de 1.338.000. Y nosotros solamente, si bien la vivienda tiene un costo de 4.250 UF, nosotros solamente financiamos o pagamos un 20%. Entonces solamente vamos a considerar como inversión el monto que nosotros efectivamente desembolsamos para poder tener estos flujos de efectivo, ¿cierto? Entonces ya con todo esto nosotros podemos calcular nuestros indicadores financieros. Calculamos el VAN. El VAN lo calculamos con una tasa de descuento y aquí también hay otra cosa que puede variar, del 5%, que básicamente el costo de oportunidad que nosotros pudiéramos tener es haber puesto estos 31 millones de pesos en un depósito a plazo, por ejemplo. Es que lo que pasa es que los últimos 2 años han sido muy diferentes. Un depósito a plazo creo que está pagando cerca de un 8 o 9% anual. No sé, ¿alguien tiene algún depósito a plazo, no? 8%. Nada, profe. Nada, chuta, nada. Helado. Somos Está Anualmente estuvo pagando hasta efectivamente como un 9, y algo por ciento en los meses donde la inflación estaba más alta. Claro, por eso Ahora está bajando. sí, está bajando la tasa de política monetaria. Los depósitos a plazo están muy bajos, deben andar en la orden del 4, y los de ahorro están restando 0. ¿Tanto bajo el depósito a plazo? El peor negocio es tener en este momento ahorro, lo único que los a plazo, pero no todas las tasas son buenas. O sea, los que más son rentables son los de 90 días sin posibilidad de recuperar antes de los 90 días, de hacer un retiro. Claro. Sí, ahí pucha, lo que le comentaba, los últimos 2 años, los indicadores económicos para todo este tipo de evaluaciones han sido tremendamente volátiles. Entonces, es muy complicado y vemos lo que pasa un poco en las inversiones generales del país. Aquí nosotros podemos estamos viendo por qué a lo mejor muchas inversiones se han detenido. Porque hacer una evaluación bajo contextos de tanta incertidumbre es tremendamente riesgoso. Y son inversiones que nosotros esperamos que haya una estabilidad. Por ejemplo, en el caso simple, que una vivienda, uno lo considera en términos como, digamos, como familia o personales, es una inversión grande, pero a una escala global, una vivienda de 150 millones es una inversión pequeñita para la economía en general. Entonces, pero si todos van haciendo esto y todo esto va sumando, obviamente, el riesgo, la incertidumbre que va generando estos indicadores, una inflación alta, un tipo de cambio volátil, las modificaciones de las tasas de interés, de la política del Banco Central, son muchos valores que van afectando. Entonces, por ejemplo, el valor actual neto, nosotros tenemos la tasa de descuento que tiene que ser el costo alternativo de una persona. Si nosotros llegáramos a tener 31 millones de pesos disponibles, no es el estimación, lo más seguro que a ver similar de riesgo vamos a ponerlo en un depósito a plazo. Y si ese depósito a plazo nos está rentando un 4%, vamos a tener un VAN de 99 millones. Ahora, por ejemplo, el año pasado los depósitos a plazo anuales creo que estaban de torno al 11, incluso 12%. Supongamos que hicimos esta evaluación el año pasado. Profe, ¿Sí? a 90 días, 31 millones, le está dando una tasa de periodo en el BCI, una tasa de periodo de 2,16%, una tasa mensual de 0,72. Ya, ese 0,72 tiene que multiplicarlo por 12. Anualmente da la tasa mensual, anualmente 0,61, da menos. 0,61, sí. Ya, pero eso por 12. Eso sería por los 12 meses, por los 360 días. Ya, entonces te da una tasa del 7,32. 7,32. Ya, entonces nosotros acá deberíamos considerar como tasa de descuento, como costo de oportunidad, ese 7,32. Entonces aquí viene la interpretación del VAN. El VAN lo que nos indica es cuánto dinero adicional nosotros vamos a tener a nuestro costo de oportunidad. ¿Y cuál es nuestro costo de oportunidad?
poner estos 31 millones a un crédito en el BCI a una tasa anual del 7,32. Entonces, básicamente el BAN lo que nos está haciendo, o lo que nos está diciendo, nos dice que si nosotros hacemos esta inversión con estas características, de cumplirse todos los supuestos que dijimos, el BAN nos va a dar 35 millones adicionales a haberlo puesto en un depósito a plazo. No sé si se entiende más o menos la interpretación del BAN. No, Y ahí te la está tasa- diciendo, está evaluando distintos escenarios, ¿cierto? Con vivienda y con depósito. En este momento, ¿quién me conviene más? ¿Los 31 en el depósito o los 31 en la casa? No sé cómo decirlo más. Justamente, eso es muy bien resumido, Alejandro. Esas son las dos cosas que estamos comparando. Sí. Y me conviene ahora mejor colocarlo en el BCI. po. No, de acuerdo a los indicadores del BAN, nos está conveniendo hacer la inversión ¿De? de una vivienda. Nos conviene comprar la vivienda de todas formas, Ya, ok. siempre y cuando se cumplan estos supuestos. Profe, ¿por qué ahí me perdí? No, ese ban que salió de los 35, 349, ese Ujú. salió el ban de la casa. Claro, ese es el BAN de la casa, y el BAN nosotros usamos una tasa de descuento. La tasa de descuento es, en este caso como persona, es el costo de oportunidad. O vale decir que otra alternativa Ok. nosotros hubiésemos tenido en vez de comprar la casa. Perfecto. Y le está sacando como el 7,2 que me renta tenerlo en el depósito a plazo. Justamente, entonces ahí el proyecto te paga el 7,32 y te dice que adicionalmente te genera 35 millones de pesos, pero en un lapso de 30 años. Pero aquí, de nuevo, un monto de 35 millones de pesos en un lapso de 30 años igual es algo un poco o demasiado incierto. Porque algo que no se ve acá en la planilla, que esto lo voy a correr un poquito para abajo, es el valor residual de la inversión. Vale decir, nosotros cuando termine el proyecto estamos asumiendo que vendemos la casa en 280 millones de pesos. Aquí este supuesto puede ser cualquier cosa porque pueden haber renovaciones, el sector puede tener una plusvalía positiva o supongamos que justo por algún motivo empiezan a construir industria alrededor y el proyecto tiene una plusvalía negativa. Entonces, en general, la plusvalía no. Generalmente, la gente que evalúa proyectos de inversión inmobiliaria no la considera. No la considera como dentro de los factores de decisión de la inversión. Profesor, ¿cuánto le dio el BAN en la vivienda a 30 años? 35.343.000. Ah, perdón, a 30. Aquí hay que modificarlo. Claro, mira. A 30 años, a 30 años. Ya, mira, eso es algo relevante, Alejandro. Aquí uno dice, chuta, yo como inversionista, o incluso si es que está fuera de la casa para vivir, digamos, para la familia, uno dice, ¿me conviene, es mejor pagar la casa antes o pagar la casa después? Vale decir, en menos años o más años. Entonces, acá lo que está diciendo es que si yo pido un crédito a 25 años, como está todo linkeado, el BAN me va a dar 35 millones de pesos más en los 30 años. ¿Y a 25 cuánto le dio? Perdón, a 25 da 35. ¿Y a 30? Y a 30 da 43. 43. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mí me conviene tomar un crédito a 30 años. Eso, a 30 años. Es más conveniente. Es contraintuitivo porque uno dice, oye, pero si a 30 años voy a pagar más intereses. Uno que no es financiero, ni mucho menos. Uno dice, no, mejor la pago, entre más rápido pague la casita, mejor. Pero ahí es contraintuitivo pensar eso. Claro, aclárelo. Aparte de lo que usted dice, hay un grado de incertidumbre muy alto entre 20 y 30 años. Claro, estoy hablando de un tema social. Estás hablando de 30 años, estás hablando del 70% de tu vida útil de empleabilidad. Sí, es tremendo cuando uno evalúa el tema social. También hay una arista ahí. ¿Cuánto es tu vida útil laboral? Ahí bueno, ahora si tu vida útil, Jaime, no son 50 años. No, pero no, hablando en laboral. sin G.
pero imagínate, 30 años tu vida laboral promedio para un trabajador en este país. Y está ahí a 30 años. Entonces, que tú toda tu vida pagando, no sé si se me entiende el sentido social, económico. Yo encuentro que el único que gana acá es el dueño del banco, weón. Discúlpame. Las constructoras, pucha, por eso, mientras más uno analiza este caso, más depresión te va a dar, así que no lo miremos, no lo miremos tanto. Mira, ¿Y a 20 cuánto le da el BAN? ya, por ejemplo, a 20, bueno, mira, te baja mientras más rápido. Lo que pasa es que mientras más rápido pagas la casa, ¿Ya? porque en el fondo, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Ya? Tú mientras pagas el crédito, estás pagando los intereses, ¿cierto? Sí. Pero dejas de percibir y ese ingreso, y ese interés, por ejemplo, tiene un 7% anual. Pero cuando tú estás arrendando una casa, lo que nos está diciendo estos números es que tú estás ganando más del 7%, estás ganando un 12%, por ejemplo. Entonces te conviene más el hecho de estarla arrendando y tener un ingreso que terminar de pagarla. Porque básicamente los intereses van a ser menos significativos en el cálculo del flujo. Suena como dice contraintuitivo, pero los números, o básicamente tiene que ver con un poco de la liquidez también del proyecto. Y Porque si se obviamente, arrienda menos de lo que se paga de dividendo por cosas del mercado, por ejemplo. ¿cómo? Perdón, no escuché la pregunta. Si se arrienda menos de lo que se paga, o sea, el ingreso es menor que el egreso. Pucha, a veces por una situación desesperada puede ser igual. Y ahí vemos, claro, a ver, volvamos a pagarla a 30 años. Por ejemplo, acá, si la arrienda a 700.000. Ah, lo que pasa es que el BAN acá lo modifica a 732. $30 por 12, creo que me han partido 25. A ver si lo bajamos a 650. Mira, el BAN te sigue dando positivo. Profe, una ¿Sí? consulta, en este caso que estamos simulando un crédito a 30 años, que es mucho creo yo, no hay una forma de proyectar el valor de la UF, porque evidentemente al año 1, en comparación al año 30, el año 30 la UF va a estar a un valor, como usted dijo antes, a lo mejor 45.000 pesos. ¿No? Entonces, ¿se puede hacer una proyección para tener un valor real a los 30 años? En general, yo creo que ese es lo que resuelve la metodología del BAN, que básicamente trae todos los valores a un valor presente. Ahora sería, y es con los datos que conocemos el día de hoy. Por eso la metodología se llama valor actual neto, valor el día de hoy. Ahora, ¿cómo saber cuánto va a ser en 30 años más? Eso ya es demasiado incierto y la verdad que no hay una metodología, o al menos yo no conozco una metodología que te permita calcular ese nivel de riesgo, porque básicamente esto va cambiando año a año o últimamente incluso mes a mes. Profesor, una vez cuando estaba sacando el crédito para la casa, quise hacer ese cálculo y pesqué en el Excel y me fui a los datos del SI de hace como 35 años atrás y empecé a ver el incremento diario de la UF. Y en promedio la UF incrementaba diariamente 1,22 pesos. Entonces pesqué y tiré la senda para abajo, 1,22 pesos diarios por todo el año, y llegué como hasta el 2050, cuando terminaba de pagar la casa, y había un incremento. Pero este año y el año pasado, cuando la UF subió en un año, subió 6.000 pesos. Lo que vimos ahora, pues los 30. Ahora, ahí se fue todo al carajo. Literalmente toda la proyección se fue, todo se derrumbó, como dice la canción. Porque pero hasta antes del estallido social, por ejemplo, los incrementos eran como bien extrapolables. Un par de pesos más, un par de pesos menos mensual, qué sé yo, pero se podía hacer algo así, algo entretenido como para hacer el ejercicio, pero pasa una inestabilidad mayor, por ejemplo, como la de ahora,
y la incertidumbre, como usted dice, es brutal. No, porque ¿qué nos esperamos en 4 años más? Lo que pasa es que ahí es donde tú tienes que meter la variable de la economía sana y la economía enfermiza. En estos momentos estamos en una economía variable, no una economía sana, y la única forma es tratar de tomar créditos a tasa fija para que no te impacten mayormente. Pero la UF es algo súper volátil, pues a veces sube, a veces baja. Tú sabes, el algoritmo de la UF no sé cómo se calcula, pero no debe ser cosa fácil sacarlo. Y había un par de años que la UEF efectivamente, como dice Ricardo, bajó. Y era raro, uno piensa que siempre la UEF va a subir, pero hay un par de años que la UEF bajó poquito, nada, lo bajó. Profesor, ¿Sí, Alejandro? porque este es un flujo periódico, digamos, en cuanto a los Sí, ingresos, los flujos negativos positivos. Y uno también bajo esta situación, uno podríamos decir, si yo puedo amortizar la deuda en algún momento. claro, es ese tipo de simulaciones, Y si es uno rentable lo, también para mí. claro, uno lo tiene, eso es algo ya que tiene que ver más con el tema financiero, y muchas veces puede que sí sea rentable, siempre y cuando no tengas nada mejor que hacer con tu dinero. Entonces, por ejemplo, digamos que el año 15 te queda una cantidad, no sé, pues te queda la mitad de la casa por pagar y justo recibes una herencia. Y esa herencia tú dices, chuta, los 15 años que me quedan los quiero pagar al contado. Tú vas donde el banco y el banco, por la normativa de la Comisión del Mercado Financiero, te va a cobrar 1,5 meses de interés adicional. O sea, no te va a cobrar mucho más interés y en ese caso te va a convenir quizás pagarla. Pero obviamente todos esos cálculos y todo ese tipo de situaciones se ve uno a uno. Ahora, si tú, es el caso que sea una persona natural. Supongamos que tú tienes una pequeña empresa o una mediana empresa o grande, el, en vez de pagar el costo, a lo mejor a ti ese dinero te conviene utilizarlo en otra actividad que tú ya tengas. Por ejemplo, no sé, pues Luis puede instalar un- una central aerotérmica y eso le va a dar más rentabilidad que lo que se va a ahorrar en intereses. Entonces, obviamente, siempre considerar se puede considerar un pago anticipado, viéndolo, todo lo que genera en temas de intereses, de impuestos, de otras variables que puedan afectarse. O sea, Eh, lo que usted me dice, hay un castigo hacia el ciudadano natural si paga antes. es como, no sabe que no es un castigo, es como una especie de, incluso yo diría que es como una especie de cláusula de salida. Porque, por Ah, ejemplo, supongamos que tú firmas un crédito el día de hoy eh, y te comprometes a pagar 100 millones por la vivienda y 100 millones en intereses. 200 millones vas a pagar. Y el año 3 recibe un dinero, una herencia, vendiste otra propiedad, etcétera, y dice, ¿sabes qué? Me voy a salir de este crédito hipotecario, voy a pagar la casa de inmediato. Entonces, en vez de que el banco te cobre los 100 millones que te quedan pendientes por los próximos 27 años, te puede cobrar por normativa hasta 1,5 eh, meses de interés. Entonces, en vez de los 27, de los 100 millones te va a cobrar 3 o 2, digamos. Entonces, a veces el hecho de pagarla antes te va a reducir intereses. Lo que sí es que, pucha, que ahí, y ahí ya entrar un poquito más en algo más, ahí nos salimos un poco del tema. Generalmente, el desglose de esta cuota, eh, los primeros años son principalmente intereses y un poquito de capital. Y mientras van avanzando los años, es menos interés y más capital. Entonces, obviamente, los primeros años tú principalmente vas a estar pagando primero el producto financiero, vale decir, el crédito. Y en algún periodo, por ejemplo, del año 15 en adelante, vas a estar amortizando ya el costo del capital, que es el costo de la vivienda en sí. Recordando que cuando nosotros pedimos un hipotecario, básicamente estamos comprando dos productos, el financiero y el físico. Otra cosa a tener en consideración es que, por ejemplo, o cómo lo evalúa un banco. Un banco en general indica que
del monto que tú tienes que pagar mensual, el banco te hace una evaluación, digamos, tú deberías al menos, o sea, como máximo que sea el 25% de tu ingreso. Entonces, por ejemplo, si el banco te va a prestar un crédito y él calcula que de acuerdo a las condiciones tienes que pagar 725.000 pesos, te va a pedir un ingreso de al menos 4 veces ese monto. Que, por ejemplo, para una casa de estas características, con este precio, deberías tener un sueldo líquido de 2.900.000 aproximadamente. O sea, para comprarte esta casa, la verdad que es bastante complejo. Es bastante, o poco porcentaje de la población va a poder acceder a... ¿Cómo midió el nivel de liquidez del cliente? Por Que ejemplo, si es aquí, rentable para... claro, el banco cuando te hace la evaluación y te dice, Alejandro, yo puedo darte un crédito hipotecario, primero va a calcular todo lo que vimos, el valor de la vivienda, los seguros, los créditos, etcétera, y te va a decir, Alejandro, esta casa de 4.250 UF a 30 años, perdón, a 25 años, el valor cuota mensual son 725.000. Entonces, como criterio del banco, dice que el valor del dividendo no puede exceder el 25% de tu ingreso mensual. ¿Líquido o bruto ahí? Líquido, siempre va a lo líquido, a la capacidad de pago efectiva que tú tienes. Okay. Entonces, para comprarte esta casa, al día de hoy, con estas condiciones, tienes que tener un sueldo de 2.900.000 aproximadamente. Entonces, dentro de todo lo que escuchamos en las noticias, en los medios, con nuestros conocidos, el sueño de la casa propia de alguna forma cada vez está más lejano. Y aquí lo estamos viendo con los números que lo explican, digamos. Entonces, por eso yo te decía, mientras más ahondemos en esta hoja, más incertidumbre y más depresión nos va a dar. Profesor, ¿Sí? ¿por qué si bajamos todavía más el arriendo el arriendo de la casa, en este caso, a 6.50, aún así, o sea, estoy cobrando menos de lo que estoy pagando? ¿Y por qué aún así sigue conveniendo? El valor residual. Ah, ya, ahí me di cuenta de lo que pasó. Lo que pasa es que incluimos las contribuciones y solamente la incorporé en el año 1. Entonces este es un costo que no es... Ahí sí. Sí, Acuérdate sí, también que las contribuciones no son fijas. Ese es otro detalle. ese es otro detalle. Sí, aquí Era estamos algo que no había considerado, que no... Ya, a ver si consideramos la... Y aún sigue saliendo... A ver, está todo bien linkeado, ¿no? Ya ahí había otro. Ah, no, sí, este es menos. A ver, ¿qué más? Claro, pues por ahí debería ser algún error debe haber en los cálculos que hemos estado haciendo, ¿ven? Sí, pero efectivamente debería... Claro, si nosotros bajamos el arriendo sobre el monto, deberíamos ya ir teniendo un monto negativo. El van... Nos quedamos en el 8%, ¿eh? La cuota mensual... Gasto de contención operativo, un 5%. Cuota mensual 25 por 12. A ver, no pillo la rola, ¿eh? ¿Qué pasa si lo dejamos en 500.000? Sí, esto ya debería dar negativo.
Profesor, ¿está considerando el valor residual que lo tiene anotado al fondo de la tabla por ahí? Ah, sí, por ahí va también, sí. Sí, está considerado el valor residual. Pero eso lo considera al final del ciclo. En el periodo final, sí, en el periodo final, y ahí lo actualizamos. Es que ese es un supuesto igual que puede pegar harto la evaluación del proyecto. Mm, Sí, el valor residual de la vivienda también puede, como el valor de salvamento, que le dicen. claro, el valor de salvamento, porque finalmente nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos comprando una propiedad que vale 150 millones, pero solamente estamos pagando el 20%. Entonces, por eso, claro, por eso la rentabilidad igual da importante, ¿no? Da más rentable. A ver. Eso es, Claro. eso es, por ejemplo, si yo al final del proyecto yo vendiera la casa, ese es como ese valor que está al final. Claro, justamente, y por eso acá el VAR nos da Positivo. porque está considerando ese valor. Pero mira, acá tenía otro elemento, el total pagado. Nosotros finalmente vamos a pagar 725.000 pesos por los 300 cuotas. Entonces, la casa nos costaba 155 y finalmente nosotros vamos a estar pagando 217. Perdón, del monto del crédito de 124 vamos a pagar 217. O sea, en intereses, a lo largo de todo el periodo de amortización, estamos pagando un 75% de intereses sobre la vivienda. Entonces, básicamente, cuando uno dice compra una vivienda con un crédito hipotecario, es más o menos la mitad vivienda y la mitad el crédito. Sí. Eso es lo que se paga, el monto total que se paga, que son los 217. ¿Y cuánto es lo que yo consigo arrendándola a los 30 años al precio, la suma del arriendo? Tendrías que multiplicar, bueno, aquí sería un número bien El aporte. bien rápido. ¿Eh? 800 por 300. 25 por 12. Es un cálculo ya más rápido. ¿Ya? Formato de celda, número. 240 millones, pero obviamente en el actualizado. Esto hay que ir actualizándolo. Profe, ¿lo estamos calculando sobre el valor inicial de la propiedad, los 155, o sobre el valor final de los 217? Sobre el 75% de intereses, ¿tú o qué monto? Claro, sobre el monto total pagado. Porque Claro, finalmente. el monto total pagado finalmente va a ser el valor de la cuota, entre comillas, fija, si hay que conseguimos una tasa de interés fija por el número de cuotas. Claro, y el valor residual son 280, dijimos. 288, que ahí como les digo, ese valor es súper difícil de estimar porque depende de muchos factores. 55 más la tasa. Claro, cómo va a estar la plusvalía, cómo va a estar la economía en el momento de la venta Ese valor es un valor estimativo solamente. Sí, es un valor estimativo, que como comentaba anteriormente, no necesariamente se incluye el costo de la plusvalía. Pero en teoría ese valor nunca debería bajar. O sea, lo No, más en probable teoría Era no. inicial, por mínimo. Claro, en teoría no. En teoría no debería ser menor al menos al costo inicial. Claro, entonces en el fondo nosotros, bueno, calculamos el VAN y deberíamos hacer el mismo ejercicio ya con la otra vivienda, ¿cierto? Con esta vivienda de 80 metros cuadrados, tomando más o menos los mismos, bueno, aquí modificamos harto sumamos contribuciones, este gasto operativo fue al 5%, la cuota mensual de 6,63, también debería ser más, ¿eh? Sí, se modificaron estas cosas, ¿eh? Monto del crédito. Claro, este está 30 años. 735. Claro, una cuota de más. Bueno, ahí la verdad que no voy a continuar con este ejercicio, pero en el fondo para que vieran que
el valor actual neto sirve para comparar varias alternativas. Aquí nosotros podemos hacer este mismo ejemplo y compararlo. Pues fijarnos qué valor tiene el BAN, que básicamente vamos a comparar que tenía un BAN de 73 millones y el valor de la vivienda 214, pero aquí modificamos hartas variables, pues modificamos la tasa de interés, modificamos los periodos, vamos a modificar el supuesto del arriendo mensual, como es una casa más grande, también la vamos a arrendar más cara. Y la idea es que la comparativa que vamos a hacer acá es comparar el BAN con el BAN, digamos, a través del valor actual neto que generan estos proyectos. Eso, pero como les digo, es o dentro de las conclusiones que podemos ir sacando de este ejercicio, es que una evaluación económica tiene muchos factores, que esos factores dependen tanto de variables internas como externas de la evaluación del proyecto. Una solo riesgo o la expertise que podamos tener como corredores de propiedades o como inversionistas inmobiliarios, pero también está como nosotros somos capaces de leer variables externas como el precio de tipo de cambio, condiciones de mercado, condiciones de deuda, la inflación. Pucha, hay muchos valores o muchas variables que lo pueden afectar. 12:38. Ya, voy a dejar Ah, perdón, dejé de proyectar. De compartir pantalla. Voy a dejar planteado el ejercicio que vamos a trabajar en la tarde. De todas formas, las personas que se tienen que retirar ya se van a poder retirar, pero van a quedar con la tarea planteada. Entonces nosotros vamos a seguir avanzando en nuestro informe de consultoría. Ya tenemos el layout o tenemos el esquema del reporte de qué es lo que es, pero ahora ya vamos a ir incorporando un poquito más de información. Entonces nosotros vamos a tener datos que están dentro de los archivos que le envié en un link descargable, entonces si lo pudieron descargar. Sí. Eso, Sí, y profe. con eso, Sí, profe. eso, perfecto. Y con esos datos nosotros vamos a calcular, al menos el día de hoy, solamente las letras A y B. Ya. Entonces aquí vamos a hacer un trabajo en grupo que vamos a aplicar Excel. Vamos a calcular el flujo de caja del proyecto con la situación base y el valor actual de costos. A ver si... Profe, ¿me podría compartir de nuevo? Me computador. Ah, ya. Es este link, el último que está escrito de WeTransfer. Ya, ahí lo vi, ahí lo bajo. Gracias. Ok. Pero SOP también puede compartir, no sé, el otro, el ejemplo este de las viviendas, ¿será posible, no? Ah, claro, la planilla la puedo enviar igual en un link, pero la planilla. Sí, la planilla se la envío en un link igual. La planilla. Eso. Esto vamos a dar una lectura más o menos rápida, porque para los que se van a retirar, para que sepan más o menos en qué vamos a quedar trabajando, pero vamos a estar ahondando en esto dentro de la tarde, ¿ya? Entonces, acá como les decía, lo que les quiero pedir es que nosotros calculemos las letras A y B, vale decir, que construyamos un flujo de caja del proyecto con la situación base y con respecto a esto calculemos el valor actual de costo. Y para eso tenemos el siguiente caso de estudio. Tenemos caso de estudio grupal 2, que es la continuación. Cálculo de indicadores Vanity y Payback a través de la evaluación de un flujo de caja de proyecto incremental. Entonces, antecedentes generales. Se les contrata como consultor externo para realizar la evaluación de factibilidad económica de un proyecto de ingeniería de cogeneración que tenga como fin reducir costos de consumo de energía en el Hospital de Puerto Natales.
Dentro de los antecedentes que tenemos disponibles se encuentra un documento de auditoría energética que se realizó hace un par de años por otra empresa de ingeniería, el cual podemos utilizar de base para plantear una solución del proyecto. Por ejemplo, el grupo de ASMAR podría incluso utilizar si es que hay algún documento, una situación parecida a la que están ellos. Están evaluando hacer un proyecto de cogeneración, aparentemente hubo algunos estudios, a lo mejor pueden tomar esos mismos antecedentes. Como resultado de la auditoría energética se realizó un levantamiento de los equipos consumidores de energía eléctrica y sus periodos de operación, identificando 3 sistemas de consumo mayores para el caso eléctrico, los cuales son iluminación, clima y ofimática. En el caso térmico se identificaron 4 sistemas, los cuales son calefacción, lavandería, cocina y agua caliente sanitaria. Como es de esperar, en el sistema térmico era el principal consumidor de energía, perdón, como es de esperar, en el sistema térmico el principal consumidor de energía es calefacción. Además se identificaron salas de caldera utilizadas para el suministro de agua caliente sanitaria y agua caliente calefacción en el establecimiento. Los equipos, bueno, y acá te empiezo a dar un poco más descripción, pero lo que nosotros tenemos que considerar es que para el año 2017 hay un cierto consumo de gas natural, lo que tiene una equivalencia en un costo por consumo, ¿cierto? Entonces probablemente como ahora estamos en el año 2023 vamos a tener que quizás hacer algunos supuestos, y aquí es parte del trabajo que ustedes tienen que hacer. Suponer que a lo mejor el hospital se mantiene utilizando aproximadamente la misma cantidad de metros cúbicos de gas natural, pero el costo de consumo a lo mejor se va a ver modificado por el costo actual del gas natural. Y también tenemos datos de consumo eléctrico. Vemos que, por ejemplo, acá se analizó septiembre del 2017 a marzo del 2018, y eso tiene un costo anual, un costo anualizado o un costo mensual del proyecto, perdón, del consumo. Entonces se ve que el consumo total, acá se ve hay varias formas de estimarlo. Tienen un consumo total de kilowatt-hora por año y tienen un precio monotómico. Entonces ahí hay una forma de estimar el consumo anual. O por los meses que tienen la facturación. Ah, no, acá tienen la energía, ya, ahí tienen el monto directo. Entonces eso va también al flujo de caja. Ustedes, de acuerdo a esto, tienen que estimar que además hay costos de operación, ¿cierto? Hay personal de mantenimiento, hay mantenciones correctivas. Entonces, la idea es que ustedes vayan construyendo el flujo de caja del caso base en términos de lo que ustedes pueden ir considerando que exista en términos de CAPEX y OPEX. Entonces, ese va a ser más o menos la tarea que vamos a tener en la tarde, y vamos a estar desarrollando el valor A, la letra A y letra B. Ya son las 12:45. Entonces volvemos a un cuarto para a las 14:30, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Profe, Entonces, esa hoja que está presentando yo no la veo todo lo demás ok, pero la hoja base. en el drive. La primera hoja dice caso, y dice una serie de ítems. El que presentó Esa está en las diapositivas, que se la envié el día de ayer. Ah, ahí está. Ya, ok. Sí, en la diapositiva 31. Ok. Ya. Entonces volvemos a las 14:30. Ya. Correcto. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.